Ahora sí, lo prometido, Sabino Vaca Narvaja, Argentina es el nombre de la columna. Y después de un par de semanas en las cuales se estuvo discutiendo mucho en torno a los famosos F-16, vinieron, sobrevolaron Puerto Madero, porque claro, no van a sobrevolar Lugano, ¿no? Se revivió todo ese debate sobre si son buenos aviones o no, si son los que necesita o no la Argentina, aún siendo quizás técnicamente buenos. ¿Y por qué comprar aviones? No es solamente comprar aviones, no estás eligiendo solamente un vehículo o un arma, sino que estás tomando una decisión de muy profundas implicancias geopolíticas. Absolutamente, sí. Lo primero que quiero decir es primero que nosotros no tenemos una connotación negativa sobre eso. De hecho, si uno ve cuando hice el vuelo rasante que hacen los F-16, mucha gente sale a ver ese esquema y la verdad que esa es la parte positiva, ¿viste? Yo siempre trato de buscar la parte positiva que hay en Argentina o que está incipiente, que es un componente nacional que yo creo que este gobierno lo pone falsamente, lo trata de interpelar, ¿no? Sí. Pero me parece primero importante destacar eso, que yo soy siempre de la idea que hay que armar un esquema de reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Yo siempre me enfoqué en un esquema más de industria para la defensa, que creo que esa es la clave, y ahora me meto, pero en principio esta idea, no es que uno está en contra del reequipamiento de las Fuerzas Armadas, sino está en contra de este esquema obsceno, que yo he seguido mucho los debates, las discusiones. Bueno, hay artículos muy interesantes de Agustín Rossi, incluso de Jorge Tayana, que fueron dos ministros de defensa. Agustín, el que crea el FONDEF, ¿te acordás? O sea, porque sí. Acá, ¿por qué digo falso nacionalismo? Porque se privatizan sectores estratégicos, ¿no? Incluso acuérdense el tema de FADEA, de fabricaciones militares, se intenta privatizar. Sí. Y del otro lado se crea se desarticula el FONDEF, el Fondo de Defensa precisamente para el reequipamiento, y después se compra un instrumento militar a un miembro de la OTAN, ¿no? ¿Por qué me involucré en el tema de los F-16? Porque acuérdense que había una opción china, una opción india, una opción rusa, con mayor autonomía, 0 kilómetros. En el caso de China eran los JF-17, que aparte, dicho sea de paso, está bueno que esté Nico, que le interesa mucho también los temas de defensa. Acordate que en este conflicto Pakistán-Indio, sí, las acciones de los JF-17 subieron mucho porque el enfrentamiento Pakistán, tiene una cooperación muy fuerte en defensa, sobre todo aérea, con China. Acuérdense que los JF-17 se fabrican en Pakistán. Y los indios tienen una cooperación muy fuerte con Francia, ¿no? India tenía los Rafales. En este escalado, este conflicto que hubo bastante veloz y se detuvo por suerte, hubo una supremacía aérea por parte de Pakistán. Hay episodios donde un JF-17 logra bajar 3 o 4 de Rafale, y eso hizo que las acciones de los Rafales bajaran muchísimo, y algo que no había pasado, que era que se pruebe en combate el JF-17. Acuérdense que en este proceso de selección de las Fuerzas Armadas mandan pilotos. En el caso, cuando yo me tocó representar a Argentina, vinieron pilotos de la Fuerza Aérea a probar los JF-17 de chino en Chengdu, una ciudad que está en la provincia de Sichuan, donde estaba el entrenamiento, y ellos van a probar yo me junté después con los pilotos porque los recibimos y me contaban de la superioridad técnica. Y cuando la discusión que se daba dentro del seno de las Fuerzas Armadas, créanme que el esquema de los JF-17 estaba en 5º o 6º lugar. O sea, estaban priorizados. Incluso acuérdense que había pasado un episodio también con aviones suecos de la Comunidad Europea, porque acuérdense que nosotros tenemos una restricción tecnológica impuesta por Inglaterra por nuestro reclamo de integridad territorial con Malvinas. Terminamos... Sí. Interrumpime porque... No. Aún con todas estas consideraciones, cuando uno hablaba durante la gestión anterior del Frente de Todos con los responsables del área, te decían, mira, tenemos 4 o 5 modelos distintos. Los dos que más nos convencen son el JF-17 y el F-16, aún sabiendo que eran vehículos que ya venían con un kilometraje, más de 40 años. Más de 40 usados, años, reciclados. sabiendo que formaban parte del ecosistema OTAN, pero lo cierto es que hubo un gobierno peronista que no es que descartó y dijo, estos son basura, son chatarra. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos factores que hicieron que en su momento no se tomara la decisión de avanzar con la versión china? Bueno, me encanta tu pregunta porque yo siempre, ustedes saben que tengo espíritu crítico, claro. Entonces sin duda. Porque si no también es muy fácil con el diario del lunes criticar lo que hace este gobierno sin mirar lo que se hizo en los años anteriores. Es que muchos te dicen, por lo menos cuando se compraron aviones. En definitiva... Claro.
acá quiero problematizarlo, porque por un lado, es verdad, nuestra administración tuvo una demora en muchos planos, incluso acuérdense, no solo en el tema de adquisición de equipamiento militar, sino en el tema de infraestructura. Acuérdense que el financiamiento que proponía China en el periodo nuestro no se logró ningún financiamiento. ¿No? Acuérdense del rol de Belis de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, ¿no? Que iba de candidato al BID. O sea, hubo y después, cuando asume Massa, en el último tramo, que quiere reimpulsar eso, porque acuérdense que nosotros nos encontramos en el último tramo con un estrés de divisas muy importante. Sí. Y ahí es esto que quiero problematizar. Comparto en que fuimos lentos para tomar la decisión, pero en este sentido, particularmente de los aviones, quiero contar que eso fue un proceso muy largo. Acuérdense que esta misión que viene a China de pilotos también va a la India, va a Rusia, va a Noruega, va a Dinamarca. Son decisiones muy importantes, no se toman a la ligera. Implican mucho estudio. Y después hay una cuestión de decisión política que ahí sí creo que tenés razón en traerlo a la mesa, pero yo te pongo este escenario, que fue el escenario último de nuestro gobierno, que es cuando se debería haber decidido, que estábamos en una situación de estrés de divisa terminal. Claro. ¿No? Acuérdense, y acá yo quiero introducir siempre el tema de la doble vara, ¿no? Porque imagínate si nosotros, con ese nivel de estrés de divisa, ¿no? Acuérdense que lo importante que fue China para eso, ¿no? El swap. Porque acá este tuit que se hago, este posteo que hizo Cristina, que yo comparto 100%, yo le agregaría un primer salvataje, ¿no? Que es la prórroga del swap chino crédito de los 5.000. Exactamente. O sea que acá hay un actor que es China que es el primero que salga del gobierno de Milei, porque imagínense, esos 5.000 que usamos como crédito tendría que haberlo pagado en cash, en efectivo. Ahora está pagando los intereses, pero tendría que haberlo pagado en efectivo. Entonces, en el medio de ese estrés de divisas, de ese que nosotros manteníamos la actividad industrial, la actividad laboral, con mucho esfuerzo, parte de eso, imagínate si hubiésemos comprado los JF-17 de China, ¿no? Porque también ese es el tema que hay que problematizar. O sea, en un esquema donde vos no tenés divisas, hacer un gasto tan importante era un tema de difícil decisión. Claro. Y acá también viene la otra polémica. Este gobierno, en un momento que está ajustando la ciencia y tecnología, como digo, intentando privatizar áreas estratégicas como el sector nuclear, como incluso el tema de fabricaciones militares, FADEA, desguazando el esquema de vida, achicando el Estado, recortando en educación, recortando en salud, hace un gasto, porque este es otro de las polémicas. Yo creo que hay que investigar, y me parece que es un rol que tiene que nuestro Parlamento meterse a fondo. Acuérdense estas últimas notas que está sacando. Ponele que el tema de esta compra entre miembros de la OTAN a precios casi ridículos, ¿no? Se habla, tiene que ver con un acuerdo de miembros de OTAN, ¿no? Eso que decís de los F-16 que compran un dólar por un claro, euro. Acá hay una cuestión que a los que nos gustan los temas de defensa, que tiene que ver con lo que se llaman en el esquema de defensa la ecuación malthusiana de defensa. ¿No? Acuérdense de este Malthus que decía el crecimiento poblacional y que planteaba un esquema apocalíptico para el mundo, pero bueno, después vienen saltos tecnológicos. Malthus básicamente lo que decía es, crece más la cantidad de gente que la productividad. Los recursos, claro. Entonces, en algún momento va a haber grandes hambrunas, etcétera. Le faltó la parte de los saltos tecnológicos y el aumento de la productividad. Esto es 1600. En el esquema de defensa hay un paralelo con respecto a esto, con respecto al equipamiento usado. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos compras un equipamiento usado, el gasto que tenés que hacer es enorme. Entonces te implica un montón de recursos, tenés que cada tanto reciclarlos, actualizarlos. Entonces, fíjense que algo de esto pasó con el conflicto de Ucrania. O sea, lo primero que le empieza a dar Estados Unidos es casi desechos militares. Chatarra. Que implican mucho costo después el mantenimiento. Y acá le sumo a los F-16 los Stryker, que son estos vehículos blindados, pero enfoquémonos primero en el JF-16. La verdad que de los montos, por la información que yo llego, que se hablaba al principio, eran mucho menores. Bueno, han salido algunas notas incluso de Mariano Barrio denunciando esto, por eso digo que hay que estudiar en profundidad, porque incluso los dinamarqueses no pensaban ni por lejos que iba a ser esta compra. En este momento también, acuérdense que Milei hizo una odisea con respecto al ajuste de la red. O sea, y acá, repito, no estamos en contra del requerimiento de las Fuerzas Armadas. Para mí es un activo estratégico de Argentina. Nosotros siempre lo trabajamos en función de industria para la defensa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el esquema de incorporar nueva tecnología o autonomía autónoma también te implicaba, o la parte que proponía Chiva, es un esquema de transferencia vinculado al esquema satelital, de radares, o sea, un esquema de transferencia y de equipamiento vinculado también al sistema productivo. Por ejemplo, en el caso de los Strikers, lo que competía con los Strikers eran los
blindados de Norinco 8x8, ¿no? Que yo estuve en la fábrica en Baotou, cerca de Inner Mongolia, en el norte de la frontera con Mongolia de China, y era una fábrica que la que proponía China era un esquema de uso dual. O sea, acuérdense que la base para fabricar estos vehículos blindados, que Argentina los necesitaba sobre todo para misiones de paz, son como tanques pero sin el cañón. Son camiones blindados, camiones ¿no? blindados. Tienen ruedas en vez de... Incluso me tocó manejar uno de los que estaba proponiendo para Argentina, pero la parte interesante que proponía China era ahí el esquema de uso dual. ¿Por qué? Porque la base que usaba esta fábrica para la fabricación de los vehículos blindados Norinco también servía para los camiones pesados, ¿no? Entonces yo decía, bueno, acá tenés un componente interesante para el esquema de minería, ¿no? Un esquema de desarrollo, porque otro de los temas que me gustaría tocar hoy es el esquema productivo. Hay una nota muy interesada de Nicolás Escaleta en el Destape que me gustaría traerlo, porque para mí está vinculado a esto, al esquema de cómo pensás también la defensa como un apalancador productivo en un montón de sectores. Claro. Antes de avanzar y de darte a vos pie para la pregunta, tenemos un sorteo para hoy. Anunciémoslo, así la gente tiene tiempo de anotarse, participar. Acá muestro en la cámara. Bueno, uno de los temas de hoy va a ser el tema de cómo funciona políticamente la estructura del partido y la estructura de gobierno de China. Preparaste una columna de 8 horas. Sí, exacto. Vamos a tratar de sintetizarlo. Pero bueno, este libro, es una editorial que es Corregidor, muy importante, que está haciendo un trabajo muy bueno con editoriales chinas y ya lleva publicado creo que más de 15 libros. Así que le agradecemos a Paula Pampín de Editorial Corregidor. Nos regaló este ejemplar para sortearlo, ya que una de las temáticas va a ser el tema de cómo funciona el partido, y este libro se llama ¿Por qué y cómo funciona el Partido Comunista de China? ¿No? Lo recomiendo, muy interesante. Lo dejamos acá, te lo acerco, Nico. 11 25 80 93 60, Charlie, que dejen mensajes ahí al WhatsApp. Sí, 11 25 80 93 60 y al final del programa lo estamos sorteando. Mariano Beldic. Me acordaba, Sabino, cuando hablabas del tema de los aviones y el tema de las distintas carpetas que estaban sobre la mesa. Bueno, en su momento también el gobierno pasó un lobby importante de Estados Unidos para que no se inclinaran por la carpeta de los JF-17. Me acuerdo que uno de los argumentos que dejaban trascender algunos funcionarios, siempre con mucho cuidado, era la cuestión de la geopolítica militar, ¿no? O sea, digo, el tema de qué significaba para América Latina y para, digamos, una región naturalmente de proyección de Estados Unidos, que ingresaran por un país como era Argentina en el sur la posibilidad de la industria militar china con los aviones JF-17, y eso puede ser una vidriera también para que otros países también después compraran las mismas máquinas, básicamente. ¿No? Absolutamente, es tan así que ahora vamos a hablar del documento de seguridad nacional de esta era, de este nuevo mandato de Trump, donde pone el eje exactamente lo que decís vos, Mariano. O sea, fue un elemento de presión muy fuerte. No, repito, esto es interesante porque el propio Milei, a mí me gusta esa frase de China no me pone condicionalidades, porque ves la contracara de eso, ¿no? Ahora vamos a meternos, porque acá hubo una cosa muy interesante. Además, esta nueva doctrina de seguridad nacional, le digo yo, este documento de seguridad nacional de la administración Trump, en paralelo también China reactualiza su política para América Latina este año, en un documento importante que ahí también lo vamos a distribuir después, pero me gustaría meterme eso. Pero antes de eso, lo que te quiero decir, eso fue así. Mira, no solo fue como vos lo contás, sino que acordate que para adquirir estos JF-16, Estados Unidos tuvo que intervenir con Inglaterra, ¿no? Porque estamos hablando, de nuevo, de un avión que usa la OTAN. Lo que vos decís es muy importante, porque es verdad una de las cosas que hay que problematizar y hay que discutir, y por eso, para todo tipo de área, ¿no? Incluso para darte una política de defensa, vos lo que tenés que tener una estrategia. ¿Qué estrategia? Vamos a seguir la norma OTAN, como viene siguiendo las Fuerzas Armadas Argentinas, o nos vamos a dar una política de mayor autonomía con respecto al esquema de los instrumentos militares, donde ahí aparece China con una dinámica muy fuerte, ¿no? Sin mencionar el pequeño detalle de que uno de los socios fundadores de la OTAN ocupa buena parte del territorio argentino. Pero por eso digo que ese es el esquema central. Vos, acordate que esto es un protocolo de la OTAN, ¿no? Acuérdense esto que hablamos de los que compraron. Primero, otro dato de color interesante. Acuérdense que Dinamarca había anunciado el cierre de la embajada argentina. Sí. De su representación. Esto es muy importante. Y que se hablaba de la adquisición de estos JF-16 por un monto menor a 50 millones. O sea, acá se lo compró por 300 millones y tal vez se duplique con el esquema de instrumento de armas, que también es una cosa muy opaca lo que se hizo, ¿no? Repito, con esto se negoció directo, como decimos, Manuel, con Estados Unidos, ¿no? Porque acuérdense que estos aviones son de Estados Unidos, reciclados por los daneses, que además, fíjense qué paradójico, están comprando JF-35.
O sea, nosotros le financiamos la reconversión tecnológica a Dinamarca. De nuevo, ¿qué hizo Dinamarca? Porque era muy obsceno. F-35. Perdón, F-35. No, JF-35. No, JF-35, exacto. F-35. O sea, se actualiza el esquema de la Fuerza Aérea gracias un poco al gasto que hace Argentina obsceno con respecto a estos aviones. Pero además, por eso pongo lo de Dinamarca. Por supuesto, obviamente era un esquema muy negativo para Dinamarca, decir, bueno, sostener el esquema del cierre de la embajada. Por supuesto, después de esta adquisición, acaba de anunciar Dinamarca que la embajada en Argentina por ahora se mantiene. Pero yo vuelvo a los argumentos del cierre de Dinamarca. Decía que no había un esquema de relación comercial que ameritara, y acá es algo que siempre reflexionamos en este capítulo de Argentina, y es la necesidad de reformular nuestra política exterior, o sea, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros tenemos 30 embajadas en Europa, solo 15 en Asia. En el momento que Dinamarca comunica este cierre a Argentina, no dice nada. O sea que, lo dice, nosotros también cerramos. Exactamente, que aparte tampoco no es un socio relevante comercial. Bueno, y en el medio aparece esto, por eso digo que de alguna manera no solo le financió la renovación de su fuerza aérea, sino que hasta le financió los gastos de la embajada de ellos acá, ¿no? Porque este cambio tiene que ver centralmente con la adquisición de estos JF-17 a los daneses. Entonces, pero volvemos al esquema de la OTAN. Cuando vos comprás un aparato militar, vos tenés un protocolo que, si tenés un país que está, como dice Nico, en un reclamo integral, o sea, en algún punto en disputa, los protocolos, por ejemplo, esto lo explica bien Rossi en una nota, ellos te encuentran el radar antes que vos los encuentres a ellos. Claro. O sea, el principio de disuasión queda tirado a la basura, o sea, porque vos tenés un instrumento que, fíjense además, ahora cómo se está usando eso. Yo en el programa anterior le hablé de todo el esquema del gran desarrollo espacial de China y cómo arranca China a hacer este desarrollo espacial. Porque Estados Unidos le empieza a bloquear el esquema del GPS para los misiles, para los barcos. Y entonces China empieza a generar su propia dinámica, su sistema Beidou. Este es el tercer país que consigue este sistema de geoposicionamiento satelital. Además, hay que pensar un poco con la lógica del siglo XXI. Yo sé que cuesta, porque estamos todos, por lo menos lo de nuestra generación en adelante, todavía tenemos un chip viejo. Pero vivimos en un mundo en el cual un Estado como Israel pudo transformar en armas pagers. Es decir, en un montón de pagers de uso civil tenían un chip que les permitía rastrearlo, escuchar, ver lo que decían, y el día que lo decían apretaron un botón y explotaron. Imagínate si los aviones de la OTAN no van a tener metido adentro un circuito para saber dónde están, qué haces con eso, quién se entrena, cómo se entrena, cuáles son tus estrategias, cuáles son tus tácticas. Ahora se habla de que Milei puede viajar a Londres porque Londres a cambio le levantaría esta prohibición de venta de armas inglesas a la Argentina. No compren, pero ni una bala inglesa, porque es obvio que van a venir ultra mega infiltradas. Sí, es decir, es peor que te tengan un bloqueo y no te vendan nada, es que te empiecen a vender cosas, porque todos estos sistemas vienen con back channels, vienen con puertas traseras para hackearte, para enterarte de lo que estás haciendo. La única manera de enfrentarse a eso, y no porque uno esté pensando en una solución militar a la cuestión Malvinas, sino que uno tiene que prepararse para que le sea cada vez más costoso a Inglaterra sostener las Malvinas, es con un sistema que sea totalmente autónomo de cualquier cosa que se parezca a la OTAN. La clave es lo que decís vos, es hacerlo más costoso. Es así de simple. Incluso a mí me gusta poner el ejemplo también de cuando recupera China, con este esquema de un país, dos sistemas, de Hong Kong y Macao, donde China sea una estrategia desarrollista. O sea, en una ciudad frente que Shenzhen, que ahora... si tenemos tiempo vamos a mostrar, porque la idea del cierre era mostrar en 1990 cómo estaba Shenzhen, cómo está ahora, lo mismo con Shanghai, como hicimos un programa vinculado al tema de la infraestructura, y la estrategia de ellos fue decir, bueno, está tan desarrollado que los propios hongkoneses querían empezar a trabajar y a vincularse comercialmente con China. Y esa me parece una estrategia que para Tierra del Fuego, bueno, ahora que está reclamando este también esquema hidrocarburífico, ¿no? Pero me parece clave lo que vos decís, porque obviamente no lo vas a hacer si le facilitas o te subordinás al sistema de armas de ellos. Es una cosa realmente insólita, de pérdida total de soberanía, pero no es neutral, como dice Mariano. Si uno ve el esquema de este gobierno hace eso no solo con los JF-16, los hace con los vehículos blindados Stryker,
que dicho sea de paso, en este caso, mira, yo creo que la mejor opción para el tema de los blindados, ahí ni siquiera era el chino, era el guaraní. Claro, el porque ahí brasileño. tenías un esquema de integración de los motores Iveco y de nuevo, vos tenés que pensar la defensa. Esto es lo que digo que siempre reflexionamos de tener un plan, un desarrollo estratégico en función, primero, del siglo XXI, del sistema de relaciones internacionales, pero también de tus intereses políticos estratégicos y tu esquema de autonomía relativa que tenés que trabajar con un carácter soberano. Entonces, es determinante. Entonces, cuando vos ves este apoyo obsceno, ¿no?, de la administración Trump en un momento electoral, bueno, ahora Trump ha dicho, es salvado, ¿no? Iba a perder mi ley. Le hice ganar la elección. Exactamente, una desfachatez enorme, un intervencionismo como pocas veces se vio. Pero tiene que ver con esto, un Milei que le compra sus sistemas de arma, ¿no?, que le plantea en términos de decir vamos a seguir los valores, bueno, que se ordena en Naciones Unidas y en todo el esquema político, absolutamente es una subordinación política muy grande. Yo, como dije la última vez, y analizamos el documento comercial, que de hecho, sea de paso, todavía no tenemos la letra, el detalle de ese documento, claro. La subordinación yo creo que ahora viene también económica, porque ¿qué está pasando? Todo esto que hablamos del esquema del apoyo económico se está yendo a China de la peor manera, ¿no? Porque estás incrementando un 60% de las exportaciones, destruyendo tu tejido industrial, tenés plataformas como Shein o Temu, que los argentinos estamos gastando 100 a 150 millones por mes en este tipo de plataformas, rompiendo todo nuestro costo. Se rompieron las barreras de protección que tenía Argentina, incluso con la industria automotriz. Acuérdense de este cupo cero para los autos eléctricos. Entonces, fíjense qué paradoja. Tenés Estados Unidos poniendo aranceles del 100% para los autos eléctricos chinos y acá liberándolos. Eso para mí tiene un final, porque la propia administración Trump, que es el que está gobernando acá, le va a decir, che, al final la guita que te estamos prestando se está yendo México indirectamente para China. Le subió ayer aranceles a China, ¿no? Claro, también exacto. por pedido de Estados Unidos. Acuérdense que el esquema con México tiene una dependencia económica muy fuerte de Estados Unidos, los tiene el NAFTA junto con Canadá. Y repito, acá lo que podemos ver es que esta compra de Milei, como decía Mariano, es directamente tocar los intereses norteamericanos, ¿no? Es alinearte esos intereses. Y yo creo que parte de este salvataje y esta ayuda tiene que ver con eso. O sea, te estás subordinando absolutamente en todo lo que se plasma en este nuevo documento de seguridad nacional de Estados Unidos, y queda claro que Argentina decidió alinearse automáticamente ahí, incluso, como repito, a niveles ya obscenos. Y el otro punto del salvataje para mí es el monetario, ¿no?, que ahora me gustaría meterme de lleno en el esquema de estos dos documentos, porque salen casi al mismo tiempo y te muestra mucho el contraste del espíritu que está proponiendo un actor y otro actor para la región, ¿no? Dale, metámonos ahí entonces. Bueno, no sé si tenemos ahí, hemos preparado algunas presentaciones acá con el equipo. Bueno, este es el documento de seguridad estratégica de Estados Unidos. Sí, señor. Les contamos un poco la historia. Cada administración suele en el arranque plantear su esquema de seguridad nacional, y acá lo interesante es que pensarlo que esto en el caso de Estados Unidos no solo queda en un gobierno, sino que va transformándose en un hito de seguridad ya estructural, ¿no? Porque generalmente acá, sobre todo es el esquema estratégico de Estados Unidos, se piensa en el largo plazo. Sí, claro. Y para mí este documento marca muy bien el antecedente actual geopolítico, o cómo está mirando Estados Unidos en este momento el esquema geopolítico. ¿Por qué? Porque si vos lo comparás, vamos a tomar el de Trump, ¿no? En su primer mandato se nombra muchísimo América Latina, ¿no? Lo llaman el hemisferio occidental. Y pasa a tener, acá este es un punto interesante, tanto en este documento como el de China, el centro es Latinoamérica, ¿no? Entonces acá hay una cuestión ventajosa para nosotros y problemática al mismo tiempo, ¿no? Que el epicentro hoy, o lo que sería, dejamos de ser la periferia para el esquema geopolítico, ¿no? Y pasar a ser en algún punto el centro, vinculado a lo que hablamos siempre acá: recursos naturales estratégicos, minería, el esquema logístico, ¿no? Porque ahora todo el comercio va hacia el Pacífico, ¿no? Y el paso estratégico interoceánico. Exactamente. Que es en general se lo piensa en términos comerciales, y es cierto, es importante el pasaje en términos comerciales. Lo que no se suele decir es que en términos militares es el único pasaje que hay para que una flota grande cruce del Atlántico al Pacífico, viceversa. El canal de Panamá no está preparado para cruces militares. Imagínate, se ponen en fila los barquitos, viene un avión y te los bombardea todos juntos. No, incluso acordate que... Y el norte, si bien se están abriendo nuevas vías de navegación en el Ártico, todavía no están plenamente desarrolladas. En cambio, el sur es por donde puede avanzar una flota china al Atlántico,
o viceversa, ¿no? La Antártida pasa a ser clave, en este documento pasa a ser clave, y por eso también está bueno complejizar esto de quién es el aliado histórico, estratégico de Estados Unidos, que es Inglaterra. Claro. Entonces, este es un elemento importante porque este documento va en esa sintonía, y esto del sistema de armas y subordinarse militarmente, además de económica y políticamente Estados Unidos, implica también deslegitimar nuestro reclamo de integridad territorial. Esto es central, digo, porque estás adoptando de alguna manera el instrumento militar de una potencia con la cual estás reclamando claro. derechos. Entonces, ese es un tema vital. Pero para mí, un dato interesante, que acá voy a citar a un autor que nosotros hemos recomendado el libro, que es Julio Río, que me pareció una reflexión interesante, porque acá siempre hablamos del declive de Estados Unidos, ¿no? Y él problematiza esto de decir que en realidad no es un repliegue, sino un reposicionamiento, ¿no? Porque él dice acá, lo que está haciendo Estados Unidos es mirando que la nueva región importante para el mundo, precisamente por esto de que el Pacífico y el esquema comercial empieza a tomar relevancia, pero el carácter antichino, plantea Julio Río. Está orientado a expulsar a China, y el documento que no casualmente se demora en la presentación. ¿Por qué? Porque acuérdense que estaban estas negociaciones comerciales muy fuertes de Trump con Xi Jinping en el esquema de aranceles, ¿no? Donde Trump, acuérdense que primero hace un esquema arancelario muy fuerte al tema tecnológico, lo tiene que retroceder porque se da esta paradoja de que el pueblo norteamericano iba a tener que comprar el iPhone en China más barato que en su propia, un icono como el iPhone, y empieza a desarmar el esquema tecnológico y se enfoca mucho en el esquema comercial, pero ahora ya empieza a haber un principio de acuerdo con China, con algunos detalles interesantes, ¿no? Porque acuérdense cuando Estados Unidos le pone la restricción de los semiconductores, ¿no? Que es un capítulo que se toma acá, toda la parte tecnológica también muy importante, y el esquema, acuérdense las placas NVIDIA para todo el esquema de desarrollo de las plataformas de inteligencia artificial generativa, donde esto termina con Trump poniéndole algunas condiciones a través de NVIDIA, y Xi Jinping rechazándolas. Sí. Este es el dato más interesante, ¿no? Repito, cuando Estados Unidos le pone bloqueos, le pone condiciones, aparece un esquema de desarrollo autónomo muy fuerte, ya ahora China con un nivel de solapamiento industrial y de desarrollo, utilizando... Sí. Hay de alguna manera, o lo que se vio en los últimos meses, es un reconocimiento de ambas potencias de que las cadenas de producción están tan imbrincadas que romper todo ahora no les sirve a ninguna de las dos. Con lo cual el conflicto lo que termina convirtiéndose es una carrera a ver quién es el primero que puede completar su propia cadena de producción y entonces romper todo y dejarlo al otro medio pedaleando. Exactamente, es como decís vos. Yo creo que, por eso yo siempre hablo de la primera administración Trump. O sea, de alguna manera yo creo que ya esto pasaba con la administración Obama, ¿no? Estados Unidos dice, dejamos de ser el Estado que produce más bienes manufacturados del mundo, ¿no? China, 30% de los bienes de las manufacturas del mundo. Acuérdense que ahora incluso de niveles de alta calidad estamos hablando, ¿no? Porque el 33% de los autos se producen en China, el 40% de ese 33% son autos eléctricos, ya lidera ampliamente la electromovilidad. Y acá es donde ya en la administración Obama Estados Unidos dice, al final este esquema que rediseñamos nosotros después de la posguerra, de la globalización en función de nuestro sistema productivo, le está haciendo más funcional a China. Y acá viene esta primera situación donde Estados Unidos dice, bueno, trata, como digo yo, de reordenar ese sistema por las buenas, ¿no? Acuérdense, después viene muy fuerte con la administración Trump, que él hace campaña precisamente buscando reindustrializar Estados Unidos, y invita a las empresas que se relocalicen, ¿no? Sí. Acuérdense, cuando China era la fábrica del mundo, van las empresas norteamericanas, muchas europeas, muchas alemanas, a radicarse por los beneficios fiscales, pero también por el bajo costo laboral. Y Trump les dice ahora, bueno, vuelvan porque nosotros hemos perdido esta carrera y queremos recuperarla. Yo creo que es una política acertada de Trump para su base político-social de Estados Unidos. Y creo que es lo que le hace ganar la elección. Pero, claro, como digo yo, les habla con el corazón y las empresas les responden con el bolsillo. Y acá ahora, esto actualizado, vemos no sé si vieron esta entrevista que le hacen al CEO de Ford, Jim Farley, o al CEO de Apple, donde hablan, ya el nivel de avance y el esquema de industrialización, robotización de China está en fases exactamente, muy difícil. En el caso de la entrevista de Jim Farley, él plantea una cosa interesante, porque él es el CEO de Ford, vuelve y dice, el auto el auto eléctrico chino es como un celular. Sí. Entrás y ya se conecta todo, está con reconocimiento facial, las personas en el auto. Tenés y además hay una cuestión ahí también.
el esquema de fabricación automotriz con los motores de combustión interna era un esquema que solamente se podía replicar en 10, 12 países del mundo. De hecho, Argentina, uno de los motivos por los cuales es lo que es porque es uno de los 10, 12 países del mundo que fabrica autos. No hay tantos. Los autos eléctricos se pueden montar como se monta un celular o un lavarropas prácticamente en cualquier lugar del mundo. Entonces, ya tener una industria automotriz fuerte, si bien es mejor tenerla que no tenerla, ya no es ese distintivo que te vuelve un país industrial o industrializado por tener una industria automotriz. Es exactamente así. Por eso yo digo lo que el tema de proceso, yo siempre hago la reflexión de cuando fui a China, dije, bueno, voy a ver lo que es la cuarta revolución industrial, ¿no? El esquema de la automatización, de los procesos, la robotización, y me encontré con la quinta, en términos de ya esto que hablamos acá, fábricas oscuras coordinadas por inteligencia artificial, donde no hay humanos de ningún tipo. O sea, China en el 2014 tenía casi 200.000 robots industriales, hoy tiene 2 millones. O sea, es el país que más robots industriales y un nivel de fabricación ya a nivel de robots industriales que en el poco tiempo va a automatizar mucho los procesos fabriles. Sí. Incorporado esto a la industria, acá se da cosas muy interesantes. Hace poco fue también uno de los CEOs de Renault a China, en un dato también de color interesante, donde ves cómo se invierte esta rueda con una política de largo plazo, una política industrial en definitiva, donde va Renault y dice, bueno, ya se da por vencido y dice, bueno, vamos a fabricar el auto eléctrico con China. Lo vamos a fabricar en Europa, pero ahora el diseño va a ser chino. Y van, como decís vos, a China y anunciaron el lanzamiento del Twingo eléctrico en el 2006 con diseño chino. Y esto es interesante porque en las últimas ferias automotrices, parece que a China siempre se lo acusaba de copiar. Sí, claro. Y ahora los diseños chinos están revolucionando el mercado automotriz y dice, bueno, ¿de dónde sacan estos diseños? Precisamente porque están aplicando el esquema de la inteligencia artificial, y esto ya tiene que ver con un programa educativo. Lo que hablamos siempre acá, que en China se gradúan 400.000 ingenieros al año, donde hay un esquema ya en el esquema educativo se usa la inteligencia artificial. ¿No? Acá aparecen estas discusiones anacrónicas, donde acá estamos problematizando el tema del uso del celular y las redes. Bueno, en China ya es una realidad que ya se implementa fuertemente en el esquema educativo y se hace interaccionar a los chicos con la inteligencia artificial. Pero ahí déjame, porque está yendo a un punto de un tema que vengo estudiando y me apasiona. China puede hacer eso por control estatal, sí. Porque el algoritmo lo maneja el Estado chino. Acá el problema es que cuando se te mete el celular al aula se te está metiendo el algoritmo de Facebook, el de Meta, el de empresas Amazon, privadas, de empresas privadas, con orientación de consumo muy opacos, de captación de la atención sin ningún tipo de límite, sin uso social. Para mí esta es una de las problemáticas que los estados nuestros, sobre todo Occidente, debería dar de fondo, porque acuérdense que se critica mucho. O sea, China, ya lo hemos dicho acá, está prohibido el esquema del anonimato en las redes. Claro. Entonces está prohibido el insulto. Vos no podés insultar. En China vos no podés estar en un streaming hablando de un tema si no sos profesional. Claro. Vos no podés hablar de medicina si no sos médico. O sea, y eso está relojado y te genera una sociedad más armónica. Sí. Acá no te van a pedir matrícula para ejercerla. Por ejemplo, un nutricionista no va a tener que tener matrícula. Un veterinario no va a tener que tener matrícula. Es impactante. Es impresionante. Fíjate el tema educativo en China. Ahora salió una noticia donde ya para graduarse no está pidiendo tesis China, sino patentes. Mira, ¿no? Digo, tenés fíjense, que inventar algo. Exactamente. Estas son las diferencias de plano y en el esquema de fondo. Pero volvemos así no nos vamos por la rama. Lo que quiero decir con esto es que en esta fase, por eso hablamos de una, si querés, reactivación de la doctrina, la famosa doctrina Monroe, ¿no? Sí. O de el área de influencia de Estados Unidos, del mal llamado patio trasero. Cuando les contaba de esta etapa después de la posguerra, donde Estados Unidos arma como un diseño global, ahora estamos en una fase donde de Estados Unidos se está replegando. Bueno, de hecho, a mí me llamó mucho la atención cuando se reúnen el 30 de octubre en Corea del Sur, Trump sale a hablar del G2. Exactamente. Empieza a decir, bueno, el mundo se define mano a mano, Xi y yo. Corramos a la Unión Europea, corramos al G7, sí. Corramos al G20, somos nosotros dos. Y ahí básicamente lo que está diciendo es, vos no te metas en América del Sur, yo no me meto con Taiwán. Claramente, pero fíjense este dato importante, justo que tocaste el tema. Habla mucho de Taiwán. Mucho. Y esto es lo preocupante, ¿no? Porque en este mundo complejo, acuérdense que nosotros siempre lo planteamos acá, así como Malvinas es un tema central para Argentina, Taiwán es la línea roja, es el tema número uno. Acuérdense estas declaraciones de la primer ministra de Japón, ¿no? Muy alineadas. Bueno, en este documento se habla mucho más que en otros documentos de Taiwán.
pero de manera de intervención. O sea que ahí es el elemento. Acuérdense que nosotros decíamos, bueno, que por eso me parece interesante la reflexión de Zulio Río, de decir que es un reposicionamiento, un relanzamiento. Entonces no es una especie de declive, o como lo piensan ellos, ¿no? Sino con un repliegue estratégico, posicionándose en un área de influencia que ellos ven, pero a las luces se ve, ¿no? Donde han perdido mucho terreno. Acuérdense, en el año 2000 el comercio con China para toda la región implicaba 12.000 millones. El año pasado superó los 500.000 millones en términos comerciales. Ni hablar en términos de infraestructura. Acuérdense, hablaste vos del Canal de Panamá, del puerto de Chancay, y que lo están uniendo con un ferrocarril con el puerto de Santos, donde se pone... Porque otro de los elementos de discusión fuerte es el esquema logístico. Y si uno mira la acción de Estados Unidos en Sudamérica, uno ve que desde abajo, a través de la política, Argentina, Bolivia, pronto Chile, y desde arriba, a través de las Fuerzas Armadas, lo que están haciendo es básicamente rodear ese eje que va de Santos a Chancay. Exactamente. Y además, por eso hablé de la triste doctrina de seguridad nacional, porque este esquema lo que redita son las peores prácticas de Estados Unidos. Por eso a mí me gusta problematizar esto cuando incluso en nuestro espacio hay gente que habla en términos positivos, como diciendo, bueno, está haciendo peronismo Trump. No, está haciendo imperialismo, que es lo que hace claro. Estados Unidos. Y el peronismo, si hay algo que no es imperialista. Entonces, acá lo que tenés es, de nuevo, una fuerte intromisión. Acuérdense que esto está documentado, el respaldo a los procesos de las dictaduras militares en la región de Estados Unidos, ¿no? En contra, acuérdense que, por eso digo que es una reedición, porque ¿cuál era el argumento de la doctrina de seguridad nacional? El esquema del comunismo. O sea, no es casual que Milei vaya con el tema del comunismo, que Trump enfrente a China, porque lo que antes era Rusia, ahora lo ocupa un poco China. Y asociándolo a través del narcotráfico con el terrorismo, ¿no? Y esa gran excusa que sirve. Lo que está pasando en Venezuela. O sea, acuérdense que vos podés simpatizar o no con la estructura de gobierno de Venezuela, pero lo que está pasando realmente hay que denunciarlo fuertemente. Primero, con la excusa del narcotráfico en aguas internacionales. Se eliminan barcos, pero sin ningún tipo de control y regulación. Incluso acuérdense que esto trajo lío interno. Propios generales renunciando ante una ejecuciones extrajudiciales. Exactamente. Así ahora, con un paso más fuerte que tiene que ver con apropiarse de buques petroleros, ya ni siquiera con la excusa del narcotráfico. Entonces, y eso abre también una puerta. Porque si es muy complicado. Irán de repente empieza a decir que cualquier buque de bandera norteamericana puede ser abordado. Por eso en el esquema del plano internacional hay una crítica muy fuerte con respecto a estacionar, pero tiene que ver, repito, con este documento. Acá sin duda. El documento dice, esto es anti-China. Y acá yo creo que es el documento más confrontativo de Estados Unidos, este tipo de documento. Porque generalmente se hablaba en términos de rival. Pero acá directamente se dice hay que expulsar a China de la región. ¿Y cuánto tiene que ver el desarrollo de China, ¿no? O sea, para que también Estados Unidos cambie su discurso y ya no esté hablando de un rival. Digo, la base en la teoría internacional es que el rival vos competís dentro de determinadas reglas, pero convivís también en ese lugar. Acá se terminó la competencia. El enemigo hay que eliminarlo. Exactamente. Yo creo, por eso digo que es una cuestión compleja, porque si vos querés en análisis previos con muchos amigos, con muchos estudiosos, uno veía que aparte era el discurso de Trump, de un repliegue en términos militares, ¿no? Esto que pasó con Ucrania, acuérdense lo que hizo con Zelensky, decirles, bueno, incluso decirles, ahora me tenés que devolver lo que yo invertí en las tierras raras que tenés Ucrania, y juntarse contra convocar a toda la comunidad europea con el mapa, con el territorio ucraniano ocupado, digamos, por Rusia, cediéndoselo casi a Rusia directamente y metiéndose en esa desescalada del conflicto. Nosotros entendíamos que con Taiwán era parecido, porque era parte del discurso, que es lo que problematizó ahora Nico, pero sin embargo este documento nos dice todo lo contrario, y acá viene la parte preocupante que decís vos, porque acá ya no es un rival, acá ya es, como decís vos, está muy nítidamente conceptualizado como enemigo, directamente como enemigo, y acá es la parte preocupante porque, repito, el tema de Taiwán sí es una línea roja. Acuérdense que China tiene el esquema de Macao, Hong Kong, ellos tenían planteado una estrategia parecida con el esquema de Taiwán, y es el tema número uno. Incluso, acuérdense que cuando pierde la guerra el Kuomintang,
ocupa Taiwán de manera ilegal, y a diferencia, si querés, de Malvinas o de la ocupación inglesa, es que desde Taiwán, la República China, que era, como llamaba el gobierno Kuomintang, es el gobierno anterior, al comunismo. reclama todo China. O sea, no es que el Kuomintang reclamaba, porque ahora ya no es el La Kuomintang. política de una sola China va en las dos direcciones. Va exactamente. Taiwán dice, nosotros somos la Bueno, China que cuenta. Porque en Naciones Unidas esto cambia en el 71, ¿no? Claro. Y repito, ¿quién es el actor que logra este cambio? Estados Unidos. ¿No? Porque esto es lo interesante de ver, digo, de analizar cuando actúa un actor imperial que cambia las reglas en función de sus intereses particulares. O sea que, de nuevo, cuando a Estados Unidos le viene bien la globalización, viva la globalización, ¿no? Acuérdense, el ALCA, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, cuando ya deja de ser funcional a mis intereses personales, no mundiales, atacamos la globalización. Por eso esta dicotomía que a veces se plantea sobre globalismo y nacionalismo, como si fueran los términos en los cuales se está dirimiendo hoy la política internacional, obvia el hecho de que los nacionalistas de hoy, los Trump, los Orbán, los Bolsonaro y demás, son una continuidad de defensa de los mismos intereses concentrados del todo el neoliberalismo. Un neoliberalismo que tuvo una cara thatcheriana en los 80, una cara de Tony Blair y de Bill Clinton en los 90, una cara neoconservadora en los 2000, una cara, si se quiere, neoprogresista y globalista en los 2010, y que ahora tiene una cara neofascista, digamos, de fascismo neoliberal. Exactamente, por eso digo que es importante caracterizar bien el esquema, el escenario actual internacional, porque si no vos podés generar una confusión. O decir, bueno, este puede ser un actor que ayuda a Argentina, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo que decís es exactamente así. Está trabajando para los sectores concentrados, y vos fíjate que en eso Milei es el mejor alumno. Yo creo que lo van a hacer corregir algunas políticas porque, repito, este esquema de apertura indiscriminada lo que te genera es una ventaja enorme. Bueno, consolidó a China como socio comercial. Sí. Milei, eso lo hizo Milei. Y a través de las importaciones, no de las exportaciones. Exactamente, porque aparte otro de los problemas, y acá me quiero hacer eje un poquito en la nota de Scaletta, porque toca temas que me impactaron a mí en la administración. Él habla, la nota, mira, se las leo para... Está en el Destape Web, la pueden encontrar. Peronismo y en el Destape minería Web. regalando banderas, se llama la nota. Es muy interesante, bueno, porque surge un poco con, acuérdense, esta polémica en Mendoza, ¿no? Con respecto a la mina de cobre, pero él hace un raconto para mí muy interesante, empezando por las granjas, o sea, de varios gobiernos, ¿no? Sí. Y esta dinámica donde el progresismo o el esquema de ambientalismo infantil te lleva a caminos que te determinan destruyendo tu tejido nacional, ¿no? Y tu filosofía de desarrollo. Entonces, que para mí no son contradictorios, ¿no? Vos tenés que problematizarlos. Lo que sí, por eso él hace un raconto de lo que fueron, acuérdense el tema de las granjas porcinas, ¿no? Nosotros planteábamos en un esquema de cooperación, que esta es la parte interesante. Bueno, ahora vamos a hablar del documento que propone China para América Latina, que tiene que ver con que Argentina hoy básicamente exporta a China soja y carne vacuna, ¿no? Esos son los dos, representa casi el 90% de lo que exporta. E importa productos manufacturados o tecnológicos. Entonces, esto te genera que Argentina tenga un déficit estructural con China enorme. Llegó al pico de 9.000 millones de déficit. Ahora, como siempre lo problematizamos acá, Brasil, Perú, Chile, que están también primarizados en esta dinámica, ¿no? que exportan bienes primarios e importan bienes más productos, más manufacturados, tienen superávit, ¿no? Y acá siempre planteamos que uno de los puntos de por qué Brasil, Perú y Chile tienen gran superávit con China, en la relación con China, es por la minería. Los minerales. Es por la minería. Incluso acá voy a tomar esta nota de Scaletta para problematizar, dar un elemento que es el esquema de Uruguay. O sea, Uruguay tiene una economía, un PBI 8 veces más chico de Argentina, y sin embargo exporta a China la mitad de lo de Argentina. O sea, vos tenés lo que se llama lo que se llama el coeficiente de exportación, y nosotros en la región estamos número 8, o sea, detrás de Uruguay. Es mejor el eficiente de exportación de Uruguay que el de Argentina. Y lo peor, el golpe más fuerte, por eso tomo la nota de Scaletta, es cuando vos ves qué es lo que exporta Uruguay. Pasta celulosa, en gran cantidad. No es el número uno, exporta también mucha carne, mucho grano, pero en pasta celulosa. Entonces, cuando Scaletta va nombrando y va diciendo casos muy paradigmáticos, el tema de las granjas porcinas, acordate que empezó con un esquema medioambiental muy fuerte, cuando yo creo que era todo lo contrario. Estás hablando de granjas tecnificadas. Vos, en vez de venderle alimentos para los animales de granja, le estabas vendiendo, o sea, el chancho era una máquina conversora, que además consume maíz, que es barato. O sea, ¿saben qué hace Argentina hoy? Importa cerdo, le exporta maíz a Alemania, que es un gran exportador de cerdos a China. O sea, fíjense
Hace un rato hablábamos de Dinamarca. Hay Bueno, importación de gran cerdo de Dinamarca. Dinamarca, ¿Cómo le vamos a comprar Alemania, chanchos a Dinamarca? Es una locura. Dinamarca, Alemania y España son grandes exportadores de cerdo. La ventaja que tiene Argentina es que ellos tienen algo que se llama fiebre porcina africana. Cuando se dispara eso, eso se empieza a aparecer restricciones sanitarias y ahí es donde Argentina, de que no tiene esa pandemia, esa fiebre, podría exportar, bueno, como hace Brasil, incluso Chile le exporta cerdo. Escaleta se nombra también la salmonicultura. ¿Se acuerdan cuando se prohíbe de Chile? Bueno, de Tierra del Fuego. ¿Qué está haciendo Argentina? Importa salmón. El esquema también de la minería. Él hace reflexión sobre, ¿se acuerdan cuando se plantea el tema de nuestra cuarta central nuclear, llevarla a Río Negro, donde se vota en contra, ¿no? En una provincia que tiene el Balseiro, el INVAP, ¿no? Que exporta componentes nucleares. Y acá es donde yo creo que la política, la comunidad, el sector productivo, nos debemos una discusión fuerte con respecto a eso, porque es obsceno. Vos ves a Chile, repito el esquema de nuestros vecinos para interpelarnos, y el 83% de lo que exporta a China es cobre. Entonces, y está comprobado que Argentina tiene lo mismo más cobre, lo mismo con el litio. Ahí también para problematizar la discusión, porque si no pareciera que hay solamente dos opciones. Una es: nos sentamos arriba de los recursos, creamos un paraíso hippie y nos quedamos esperando que venga alguien con un cañón así de grande y nos lo saque. Porque la verdad, pensar que este mundo va a dejar con que esta Argentina, con esta nueva doctrina, va a ser eso. Va a dejar que Argentina se siente sobre su cobre, sobre su litio, sobre su gas sin explotarlo, no pasa. Le vas a cuidar los recursos a una potencia. Exacto, si no lo explotamos nosotros y nos desarrollamos en función de eso, la clave es esa. Nos roban. Ahora, la otra opción tampoco es entregar todo. Con el mate a partir. Mira, ahí vino. La otra opción tampoco es entregar todo sin dejar nada acá. Es necesario que haya una licencia social para este tipo de actividades extractivistas. Pero mira, eso yo creo que... esa licencia social se obtiene mostrando los resultados positivos que pueden dejar. Acá vuelve nuestro espíritu crítico. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, para mí la discusión del tema de las granjas porcinas fue una estrategia equivocada del gobierno. Me hago cargo, porque, o sea, en el sentido de que vos lo que tenés que trabajarlo es con los actores de la sociedad. Sí. O sea, con las unidades. Porque aparte teníamos una fortaleza enorme. Eran grandes tecnificadas que producían con los desechos, generaban energía, que tenías un control sanitario como pocos, que te generaba. Acuérdense que vos en el sector agropecuario vos tenés esa tecnología Silo Bolsa que hace que cada vez que tenés un esquema de exportación, liquidación, te jueguen con el esquema de la devaluación. Ahora, vos con el tema porcino, cada 6 meses podías exportar. Entonces te generaba un ingreso, un flujo de ingresos, que yo creo que es el nudo georgiano de Argentina, es eso. Es el tema de las exportaciones. Repito, vos ves países, esto que digo, el coeficiente exportador, estamos peores que Perú, que Uruguay, que Brasil, que Chile. Pero vos decís, ¿por qué? Un poco por los minerales. Lo que dice Nico para mí es estratégico, porque la ventaja que tiene Argentina es que tiene industria automotriz. O sea, nosotros podríamos estar reconvertiendo el esquema de combustión a la electromovilidad rápidamente con la industria automotriz. Tenemos los minerales estratégicos para la electromovilidad. Litio, cobre, tierras raras. O sea, es muy importante esto que decís, porque cuando venían las inversiones mineras chinas, nosotros le pedíamos que se firmen, se asocien con YPF-TEC, YPF Litio. Logramos que arranquen con el esquema de fabriquen celdas de litio. Tal vez no te alcanzaba para baterías enteras, pero sí para hacer. O sea, buscar componentes que entren en las cadenas globales de valor del sistema automotriz. Incluso, acuérdense que, ¿por qué el cobre? Porque un auto eléctrico usa 7 veces más cableado de cobre que un auto de combustión. Entonces podrías estar armando componentes automotrices vinculados al cableado, viste que se usa mucho, no sé si visitaron fábricas automotrices. Entonces hay un montón de elementos donde, incluso, acuérdense, esta nota, voy a retomar siempre Escaleta, habla también de la crítica de estos eventos biotecnológicos de esta investigadora del CONICET, ¿no? del trigo y de la soja que tenía resistencia hídrica, sí, que fue discutida y sin embargo después es un evento que fue aprobado en China y que te da un vector también enorme. Repito, Argentina, incluso en el sector agropecuario, podría trabajar toda la parte biotecnológica. Tenés manera de conseguir valor agregado en la mayoría de los rubros. En el esquema de hidrocarburos, ¿no? Acuérdense, uno de los proyectos en Tierra del Fuego era hacer con el gas fertilizantes. Pero fíjense, esta es la parte de que hay que reflexionar como argentinos. Hoy Argentina está importando fertilizantes cuando podría producirlo. Está importando cerdos cuando podría producirlo. Está exportando madera para importar pasta celulosa. Porque esta es la otra discusión fuerte. ¿Qué reemplaza el plástico? Y el papel. ¿Cómo se hace el papel? Con la pasta celulosa. ¿Qué reemplaza? ¿Qué genera? ¿Cuáles son los minerales estratégicos para la electromovilidad? Y el litio y el cobre. Entonces, además de quedarte sentado en eso, o incluso lo de vaca muerta,
en un esquema de pensar la reconversión mundial de energía, si vos esos recursos no los utilizás, después vas a estar sentado en una mina de oro que deja de valer. Ahora, para avanzar en ese sentido, hay que hacer exactamente todo lo contrario a lo que propone el gobierno en la reforma que presentó esta semana. Buen día, Gary Buen Lijala. día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias primero No, por el por aguante. favor. Los venía escuchando. Cada vez que lo escucho a Sabino es ¿qué oportunidad tenemos? Yo estoy Porque- muy... Mira, de nuevo, para mí todo esto, yo soy muy optimista, ustedes lo saben, más Sí, allá sí. y por eso creo que hay que también tener un espíritu crítico, porque acá lo que nos debemos como argentinos es un plan, es trabajar Claro. entre los sectores. Mira, acá hay... yo ahora me convocaron a un espacio militante que es la CONAP, que es la Comisión Nacional de los BRICS, que para mí, de nuevo, ¿Eso cuando... existe acá? Comisión Existe Nacional acá, de los BRICS. uno de los promotores fueron Julio Fernández Baráibar y Hernando Kleiman, que le mando saludos. Sí. Y ya están armando, bueno, hay más de 60 compañeros militantes que estamos armando, proponiendo cursos de formación en el interior, nacionales. Después Está voy a ir buenísimo. acercándoles material. Pero para mí es muy importante esto, discutir. Sí, sí. Por eso yo les agradezco siempre este espacio a la radio. No se dan una idea del alcance. Es realmente, por lo menos a mí me impresiona el alcance en las provincias. La verdad que da orgullo estar en una radio así, que esté problematizando temas como... Y para mí el tema internacional es el tema Es el tema. que debería ocupar a la Sí, Argentina. Y fíjense lo que está pasando. Bueno, no hablamos, nos pasa lo mismo de siempre con el tiempo. Nos quedó afuera el tópico de este Déjeme- libro. Veo que hay más libros. También Pero tenemos promocionar ya el este. ganador del sorteo. tenemos ganador. Ah, qué Tenemos bueno. Claudio Montegrande, te ganaste este libro. ¿Qué, sortearon el libro? Si lo lees a tiempo, Sí. te va a anticipar un Tarde poco la próxima llegaste. columna de Sabino. Miren, una cosa importante que yo lo recomiendo incluso al que le guste, que esté pensando en términos comerciales con China. Si no entendés al Partido Comunista, es muy difícil. O sea, Hacer negocios, claro. Y por eso ahora lo vamos a hablar, esto pasa para el próximo bloque, el esquema de cómo se estructura, cómo gobierna el Partido Comunista y cómo son los mecanismos de gobierno, que la verdad que es de una complejidad súper interesante. Tiene una ingeniería institucional que para mí es importante entenderla para cualquier acercamiento con China, cultural, Total. comercial y político. Es importante porque es el actor más relevante de China. Tremendo. Bien, Bueno, amigo, vine solo a saludar, ahora me quedo al paso. Ahora te quedás el pase. Ahora No, no, ahora tengo que conducís preguntar, el pase, ¿tenés no es editorial? el pase. Tengo editorial, claro. ¿Tenés que sí. primicia? Sí. Estamos al revés. Pero para cerrar con una cosa, el documento que no hablamos de China, Sí. que es la propuesta esta actualizada para América Latina, esta es otra problemática que siempre le planteamos en los espacios regionales. China desde el 2008 tiene lo que se llama libro blanco para América Latina, ¿no? Se actualiza en el 2016 y ahora una reactualización en este año, que es muy importante porque es como estudiar los planes quinquenales de China. Claro. Vos sabés cuál es el curso y en realidad vos ves el espíritu propositivo, y está bueno este contraste del documento de seguridad nacional de Estados Unidos, Sí, sí. donde dice vamos a expulsar, donde condiciones todo, condicionamiento, y tampoco se ve un esquema de recursos, porque no es que tenés el plan Marshall, digo, o sea, que es todo lo contrario, acá es todo intimidatorio, ¿no? Como dice Mariano, lo que podés perder en la relación. Bueno, lo de China lo que te está invitando es que en el documento es que Latinoamérica sea parte central del esquema del sur global. Sí. Y además hay algo muy interesante con el caso chino, porque está toda esa discusión sobre nomenclatura, ¿no? Que si China es comunista, si es capitalista, Acá está, mirá, si este es el libro que recomiendo, el que venía a recomendar hoy, Palabras más allá del clave de que China. es Palabras un clave. diccionario de nomenclatura que es también de Editorial El Corregidor. Le agradecemos acá a Pablo Campín. Ahora, lo que para mí es lo más interesante es que más allá de las palabras, la realidad es una, ¿no? La única verdad es la realidad, como Exactamente. decía Perón, Aristóteles y un par de tipos que algo sabían. Entonces vos podés decir, China no es comunismo, eso es capitalismo. Y entonces decís, bueno, entonces hay otra forma de hacer capitalismo que no es el ajuste permanente, que no es cerrar todo. Entonces dicen, no, eso no es capitalismo, es comunismo. Bueno, entonces el comunismo está funcionando mejor que el capitalismo. No, te dicen, no es ni comunismo ni capitalismo, es algo que inventó China y que solamente puede existir en China. Perfecto, entonces veamos cuál es el sistema único que solamente puede funcionar para la Argentina. Pero sea cual sea la palabra con la que quieras definirlo, te da cuenta de que hay mucho por hacer. Total. Y de que todas las discusiones que este gobierno quiere cerrar y te dicen hay una sola forma de hacer las cosas, en realidad son discusiones que están más abiertas que nunca. A mí me parece que lo valioso de todas estas columnas, las escucho cada vez que las hacen ustedes y hoy que tuve la oportunidad de participar, es eso, no es decir, che, mirá qué bueno China, hagamos todo igual que ellos, sino mirá como un pueblo que venía de un lugar muy, muy complicado,
tomando decisiones políticas y sosteniéndolas, pudo construir su propio destino. Después nuestro destino, obviamente, que va a ser otro. Y recuperando sus tradiciones nacionales. Y Porque para mí recuperando. la clave es eso. Vos no tenés que copiar nada. Exactamente. Tenés que mirar tu sistema productivo, tus sectores sociales, Exacto. tu esquema provincial federal y tomar, porque Argentina está lleno de doctrinas muy interesantes. Incluso hablamos acá, se empezó a implementar los planes quinquenales antes que en China, que se hizo en el La 53. idea es justicia social, sin ir más Bueno, lejos. y esto, bueno, me lo guardo para el próximo, pero créanme que acá China tiene un organismo que es la Conferencia Consultiva Política del Pueblo, sectorial, que bueno, cualquier similitud con la comunidad organizada, o sea, por eso digo, esta es la parte interesante donde Argentina tiene un corpus doctrinario vinculado, de nuevo, obviamente tenés que actualizarlo, tenés que Obvio. problematizarlo. Digo, no es que acá volvemos sí, a... hacerlo a la Argentina. Exactamente, y con nuestros propios contenidos nacionales, que tenemos un montón. Así Tenemos es. un montón. Bueno, Sabino, muchísimas gracias. Estaré atento como oyente la próxima vez que vengas a explicarnos todas estas cuestiones. Ari, gracias por la confianza.